Bueno, pues muy buenas. Hola, muy buena tarde a todas, a todos. Pues estamos aquí nuevamente este día miércoles 28 de agosto, se nos acabó agosto del 2024 y estamos agradeciendo pues la hospitalidad, la solidaridad del Centro Comunitario Atzayacat en la calle de Colorines, esquina con Eje 3. Tenemos aquí enfrente, para quienes quieran venir posteriormente, el Metrobús que va sobre Eje 3 y que tiene la parada Pueblo Los Reyes. Estamos en la colonia Valle del Sur, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México, y estamos pues con estas mesas de análisis y propuestas. Entonces, bueno, hoy escogimos este tema que vamos a tener, como es un tema amplio, pues vamos a tener varias, si no subsecuentes, sí vamos a tener varias mesas sobre el tema, dependiendo también luego de la agenda de los ponentes que nos apoyen participando. Y el tema creo que es básico, pues, para todas las comunidades, todos los sectores sociales, y le pusimos, le puse economía social, popular y democracia en ciernes ante el imperialismo capitalista. Entonces, pues esta tarde, un poquito fresca, muy rica, muy sabrosa, nos acompaña el maestro que nos hace favor de asistir en repetidas ocasiones con diferentes temáticas, el maestro Rómulo Arturo Mejías Ruiz. Y pues él, ya quienes lo han escuchado, pues es venezolano. Entonces él pues nos va a aportar aquí, pues cómo se lleva esta parte que nos interesa de la economía popular, social, solidaria, el modelo en Venezuela, ¿no? Cómo lo llevan, cómo lo practican. Entonces, pues vamos a darle la palabra y esperemos que nos pueda él, pues dar ahí una explicación suficientemente amplia de este modelo que se ejecuta ya en Venezuela, que pues Venezuela, aunque para muchos aquí en la ciudad, bueno, no en la ciudad, en el país de México es muy temida, pues realmente es una, pues un ejemplo, ¿no? O una vanguardia en cuestión a lo que sería, pues, el humanismo, la democracia, por eso le pusimos en ciernes, porque pues se habla mucho de democracia y de la misma economía, ¿verdad? Muy solidaria, muy popular, en fin, muy social, pero en veces no se lleva a la práctica. Entonces, por eso queremos que expertos en temas de este tipo, pues, nos puedan apoyar ahí con el conocimiento. Por favor, maestro Rómulo. Bueno, pues gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por aquí vamos a tratar, digamos, de dar una vista panorámica, ¿no? de este tema, pues, de la economía social, popular y democracia, ¿no? En ciernes ante el imperialismo capitalista. Para poder ver este tema, tenemos que partir de la base de lo que implica el capitalismo en su fase imperialista, en este caso, que es la que básicamente estamos viviendo. Y el capitalismo vamos a tratar de resumirlo pues como un sistema económico basado en la acumulación de riqueza, de capital, generalmente pues en pocas manos. Hasta ahora ha sido así. Entonces,
este sistema tiene varios modelos, como es el modelo neoliberal, que últimamente ha cobrado mucha relevancia, el cuestionamiento de este modelo, y que es el de capitalismo extremo, que muchos llaman salvaje, porque aquí en este capitalismo neoliberal, o sea, en este modelo del sistema capitalista, se permite trabajar con los medios de producción aprovechando al máximo toda la productividad que esos medios pueden generar para los inversionistas. El capitalismo parte de la base de que uno emprende un negocio, bien sea pues a nivel individual o entre varias personas que se llaman socios, cada uno hace una aportación y se contrata personal, se compran maquinarias, equipos y todos los implementos que se necesitan para producir, bien sea un producto, un servicio, etcétera, ¿no? Y el enfoque de este sistema capitalista se basa en tratar de optimizar el uso de esos medios de producción de modo tal pues, que generen la mayor ganancia posible, que se le llama el plusvalor. Esos son de los términos que se usan, ¿no? Digamos lo que es la ganancia, buscando, digamos, optimizar el uso de los medios de producción para obtener la máxima ganancia. De esa manera se genera riqueza por parte de los inversionistas y de que también se les denomina pues empresarios, pero con el enfoque capitalista. Y con el paso del tiempo, lo que ha estado produciendo este modelo o este sistema, sobre todo en la versión neoliberal, ha sido una acumulación exacerbada de riqueza por parte de los empresarios, los inversionistas, y una depauperización o un empobrecimiento, digamos así, de los empleados y de las clases populares, de modo tal pues de que con el paso del tiempo llega un momento en que esas clases populares o esas clases, se puede decir, explotadas, llega un momento en que ya no soportan, ¿no? Porque el nivel de explotación al que se les lleva se hace insoportable, ¿no? Como les comento, sobre todo en la versión o el modelo neoliberal, donde se deja libertad completa a las empresas para que exploten tanto la mano de obra como todos los medios de producción, maquinaria, equipos, materias primas, etcétera, etcétera. Se deja libertad que ellos puedan explotarlo como quieran, al máximo, pues. Entonces, llega un momento que los explotados, pues ya no quieren seguir siendo explotados, y es cuando se produce una gran contradicción en este sistema capitalista, ¿no? Y en ese sentido se generan otras formas de producción, ¿verdad? En el que, en este caso, entra lo que es esto de la economía social popular, en la cual varias personas deciden pues asociarse con el enfoque de compartir la utilidad entre todas esas personas, incluyendo empleados. Muchas veces las mismas personas son empleadas y entonces la utilidad, cada quien aporta algo, lo que pueda. Generalmente no son cantidades, depende también del tipo de empresa, ¿no? Pero generalmente cuando es popular, las cantidades que aporta cada quien pues generalmente son limitadas. Entonces, pero aún así, todos tienen derecho a recibir la parte proporcional de la utilidad que genera ese negocio. Y esto se maneja con un enfoque de solidaridad. O sea, todo este grupo de personas que trabajan en una empresa bajo este enfoque,
lo hacen no para explotar unas a otras, sino para ayudarse entre todas bajo un enfoque, un principio de la solidaridad. O sea, que ayuda mutua, pues, entre todas, ¿no? Entonces, bueno, esto ya tiene tiempo que se ha venido generando y aplicando este tipo de, en este caso, de modelo, que está dentro de lo que puede ser también el capitalismo, pero a un nivel social o popular, etcétera, ¿no? Algunos lo ubican dentro de un socialismo, todo. No, el socialismo es algo diferente, tiene un enfoque distinto, que es el que yo pudiera también comentarles sobre lo que se está trabajando desde hace ya algún tiempo, varios años, en Venezuela y en otros países de la región latinoamericana, pero sobre todo en Venezuela se está logrando pues una maduración de este modelo que está ofreciendo ahorita una alternativa al capitalismo neoliberal, ¿no? Bueno, también el capitalismo, antes de entrar a ver la parte de economía social, popular y esto, el capitalismo también tiene otros modelos, como es por ejemplo el modelo de capitalismo con bienestar, que es un modelo que se ha venido desarrollando desde hace ya muchos años, varios años, pues, o sea, por lo menos medio siglo, en los países nórdicos o escandinavos, también como se les llama, ¿no? Países que están al norte del continente europeo, como son Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, etcétera, ¿no? Y también un poco Suiza se maneja un poco con este modelo, aunque no tanto como los nórdicos como tal. Y en ese sentido, este capitalismo, esta versión del capitalismo con estado de bienestar, está mostrando ser la mejor opción dentro del capitalismo. No socialismo, sino dentro del capitalismo, la mejor opción desde el punto de vista tanto social, digamos, porque aquí no se admite que haya pobres, es una mentalidad que tienen los capitalistas de estos países, que si bien es cierto que ellos invierten para ganar y tener capital, concentrar capital, también es cierto que ellos tienen un espíritu también de solidaridad social, en el que hacen grandes aportaciones como tributos o como impuestos al Estado, para que se garantice la atención integral, digamos, de todos los miembros de la sociedad, tanto en cuanto a sus ingresos, en cuanto a su educación, su salud, y todo pues lo que requiere una sociedad para poder tener un estado de bienestar. Entonces, digamos que podríamos decir, es otro modelo del capitalismo, y que países como México, digamos, estamos viendo que como que se está encaminando a este tipo de modelo, aunque eso va a llevar muchos años, ¿no? Porque a pesar de que, por ejemplo, en este gobierno, el presidente anunció de un principio que íbamos al modelo de Dinamarca, pues no sé, a lo mejor ahí le faltó un poco precisar esto, porque esto no es así de corto plazo, ni mucho menos. Te han estado reclamando aquí al término del sexenio, desde hace ya tiempo, y ya al término del sexenio, de que bueno, no es que íbamos a Dinamarca, o sea, es un exabrupto decir eso, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque realmente Dinamarca es un país que tiene 6 millones de habitantes, ¿no? México tiene 130 millones de habitantes, o sea, es algo así como más de 20 veces, ¿no? 22 veces Dinamarca, entonces imagínense. Y con una cultura muy lejana, pues, a la cultura de los daneses, ¿no? O sea, no tiene nada que ver, pues, son dos cosas. Sería como una aspiración ilusa, pues, de llegar a eso, aunque sí se puede llegar, y creo que se están dando los pasos hacia allá. Creo que, yo supongo, pues, es lo que yo imagino, que en un horizonte de mediano o largo plazo, pudiéramos estar viendo visos de un capitalismo con estado de bienestar, ¿no? Pero eso va a tardar mucho.
Aparte que implica una lucha terrible con las fuerzas del capital, ¿no? No nada más interna, o sea, de la oligarquía nacional, sino sobre todo del imperialismo capitalista, que se opone, pues, digamos, a que los países que están dentro de su órbita de influencia, como son los países de América Latina y el Caribe, puedan adoptar un modelo diferente al que a ellos les pueda convenir. A ellos les conviene que seamos neoliberales. Entonces, el que yo diga, yo voy hacia Dinamarca, no está en mis manos, pues, digamos, totalmente lograr esto. Tengo que considerar la correlación de fuerzas que existen entre México, por ejemplo, en este caso, hablando de México, de cualquier otro país, con el imperio capitalista y con las fuerzas internas del capitalismo mexicano, ¿no? Que son básicamente, tienen un enfoque neoliberal. Entonces, todo esto habría que estudiarlo a detalle, cuáles son los sistemas económicos, sociales y políticos que tenemos en el mundo, cuáles son los modelos de cada sistema. También está el modelo chino, por ejemplo, ¿no? El modelo chino es capitalista, pero controlado por un partido comunista que a fin de cuentas resulta como especie de un capitalismo con socialismo de mercado. Una mezcla que a uno le parece extraña, pero que a fin de cuentas está mostrando tener una potencialidad y una fuerza que supera el capitalismo neoliberal. Y eso es en lo que tenemos que fijarnos, ¿no? Cuando decimos economía social y popular y democracia en ciernes, o sea, en formación, versus el capitalismo el imperialismo capitalista, estamos planteando un conflicto, o sea, un conflicto terrible, o sea, muy fuerte, pues. Entonces, y en ese sentido, los países que desean o que deciden ir creando esta economía social y popular deben estar conscientes que se tienen que enfrentar a un monstruo que se los va a impedir. Entonces hay que librar una lucha muy tenaz. O sea, no es simplemente por gusto que yo puedo desarrollar una economía social y popular, digamos, como les comentaba ahorita, pues digamos que en el que varias personas forman una empresa, un negocio, y entre todas se reparten por igual las ganancias, y los empleados también, etcétera, etcétera, de modo que, a fin de cuentas, todos en principio estaríamos bien. En el caso de Venezuela, el tema es que se optó pues por un modelo económico basado en el socialismo, en el cual se han ido constituyendo, bueno, ahorita ya hay una buena cantidad de comunas, son 4.505 comunas en todo el país, donde es algo que es mucho más que una empresa, que lo que hemos llamado las cooperativas, o sea, las típicas empresas de la economía social y popular, porque aquí se trata de comunidades, no de una empresa, sino de comunidades que van de 200 familias a 1.000 familias, o hasta 4.000, hay de 1.000, 2.000, 3.000, hasta 4.000 familias de una zona, de una colonia, que entre todas deciden operar bajo un enfoque de solidaridad, y donde se identifica quienes tienen vocación para dedicarse a cada uno de los sectores, digamos, de una economía, como son sector alimentos, quienes ustedes, esa comunidad, se encargarán de producir alimentos, bien sea a nivel de agricultura, bien sea a nivel de ganadería, bien sea a nivel de preparar alimentos, o sea, es una gama, pues, digamos, de actividades que implica lo que es el sector alimentación. Quienes se dedicarían a fabricar vestidos, ropa, la vestimenta, quienes zapatos, ¿sí? Quienes muebles, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los bienes que requiere una familia
para poder satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? En ese sentido, la comuna, e incluso en intercambio con otras comunas que se especializan en otras cosas, ¿verdad?, en diferentes pues, sectores o actividades económicas, en ese sentido se complementan, ¿no? Más allá, digamos, de los precios, que es lo que opera en el capitalismo, ¿no? De cuánto cuesta esta comida, cuánto cuesta esta ropa, cuánto cuesta estos zapatos, te lo vendo en tanto, etcétera, etcétera. Generalmente esto se maneja bajo un esquema de trueque previamente acordado, para que en ese sentido pues no haya conflictos, ¿no? Digamos, de los conflictos propios del capitalismo, ¿no? Que los que tienen más poder en el capitalismo, las oligarquías, se encargan de imponer un precio a su beneficio, y eso puede de hecho perjudicar pues a mucha gente. Entonces no se trata de eso. La economía social popular, digamos, en Venezuela, básicamente está concebida para un esquema de ayuda mutua, ¿sí? Ayuda mutua, beneficio mutuo. Ayúdanos todos entre sí. Si me falta algo, otro que lo pueda tener, me lo puede proporcionar, y viceversa. Entonces, son estos esquemas de colaboración mutua, ¿verdad?, donde las comunidades se van desarrollando de una manera conjunta entre todos, echándose la mano todos, y también reciben el apoyo del Estado en cuanto, por ejemplo, a presupuestos para desarrollar proyectos importantes, como pueden ser escuelas, hospitales, carreteras, calles, carreteras, puentes, instalaciones eléctricas, de gas, de agua, etcétera, etcétera, etcétera. El Estado les proporciona estos apoyos para estos proyectos, los cuales cada comuna decide qué proyectos les son prioritarios. Fíjense, aquí estamos hablando del otro punto, que es la democracia popular, que en Venezuela se le dice poder popular. O sea, aquí se trata de que el pueblo tenga el poder, y en ese sentido, ¿cómo ejerce ese poder? Bueno, hace elecciones. Hay elecciones de proyectos prioritarios para cada comunidad. Este domingo se hicieron las elecciones, este domingo pasado, 25 de agosto, 25, ¿no? Sí, de agosto. Se hicieron elecciones, la segunda elección de este año, para que cada una de las comunas elija los proyectos que considera prioritarios para esa comunidad, para cada comunidad. Entonces, en ese sentido, quien decide qué proyectos o qué acciones, digamos, de satisfacción de necesidades, no es el gobierno o no es el poder ejecutivo ni nada de eso, como se suele hacer en los países capitalistas, pues, ¿no? Que deciden es las personas, los alcaldes o los gobernadores, presidentes. Allá no, allá lo decide el pueblo, ¿no? Muy contradictoriamente a lo que el imperio ha manejado, que es un tema muy aparte, ¿no? Bueno, es muy relacionado, pero es un tema muy amplio, cómo el imperio ha creado la matriz y nos ha metido en la cabeza de que allá es una dictadura, cuando es el pueblo quien decide qué proyectos, qué acciones de gobierno deben realizarse para el bien de nosotros. Entonces, ese es el modelo, y la parte, digamos, de la economía, y esto apoya la economía social popular de Venezuela. Con estos proyectos se apoya esa economía, de modo tal, pues, de que todo marche cada vez mejor, y eso ha permitido, hablando, digamos, en este caso, del asedio al que ha sido sometido Venezuela
desde hace por lo menos 25 años, 25 años, por parte del imperio capitalista, ha asediado a Venezuela porque ha pretendido optar por otro modelo que el imperio capitalista no tolera o no perdona y no permite, ¿no? Ellos lo que quieren que sea el modelo neoliberal, donde los capitalistas, los inversionistas sean los que obtengan el mayor beneficio en desmedro o en perjuicio de la sociedad popular, digamos. Entonces, eso es lo que el imperio maneja, pues, e impone a los países. Y si alguno trata de salirse de ese esquema, de ese modelo neoliberal, entonces Estados Unidos lo que hace es imponer sanciones. Hablando de sanciones, es importante, porque aquí en México no sabemos qué es eso. Digamos, no lo hemos vivido, pues, no lo hemos sufrido. Son acciones terribles, ¿no? Donde ahogas a la población, ¿no? Para que la gente llegue a niveles críticos. ¿Cómo la ahoga? Pues prohíbe al país producir aquellos productos de los que vive. En este caso Venezuela, tradicionalmente, ha estado viviendo de petróleo, de gas, sobre todo, de eso básicamente, y con esa venta del petróleo y del gas, tradicionalmente Venezuela se mal acostumbró, digamos, los gobiernos anteriores a Chávez, la mal acostumbraron a que no hacía falta producir. Con que produzcamos petróleo y gas, pues es más que suficiente. Es como que yo tuviera una herencia, pues una herencia tremenda. ¿Para qué trabajo? Así mismo fueron estos gobiernos. ¿Para qué trabajamos? No se preocupen, muchachos. Ustedes nacimos en un país rico. Esa idea nos la vendieron. Entonces la gente se acostumbró a no trabajar, a no producir y a vivir del petróleo y del gas. ¿Qué pasa cuando entra Chávez denunciando esta situación? Que eso no lo conocemos en el mundo, ¿verdad? Conocemos otra versión de Chávez, que es un golpista, bueno, terrible, que es otra historia, ¿no? Cuando llega él y quiere superar todo esto, digamos, en este caso, construir una economía autosuficiente, una economía que no dependa solamente del petróleo ni del gas, sino que dependa sobre todo de las fuerzas productivas del pueblo, digamos, de la sociedad, que no estaban acostumbradas a producir ni a trabajar. Entonces imagínate, es difícil que tú puedas crear una cultura de producción en un pueblo, haz de cuenta, en una casa que la gente está acostumbrada a vivir de la herencia o de que la mantengan. Entonces ahora no, señor, ya no se puede seguir, hay que producir. Cuesta mucho trabajo, ¿no? Entonces, el imperio capitalista dirigido por Estados Unidos y sus otros países que lo secundan dentro del grupo de los 7, el G7, ¿verdad? Países europeos, Canadá y Japón, ¿sí? Esos países, pero dirigidos por Estados Unidos, por el gobierno de Estados Unidos, ellos deciden, aprovechando esa situación de Venezuela, esa vulnerabilidad de Venezuela, entonces lo que hace es que impide que Venezuela produzca petróleo. ¿Por cómo lo impiden? Bueno, en los gobiernos anteriores habían acordado con este imperio capitalista, ¿verdad?, que ellos iban a encargar de hacer la producción, desarrollar la producción, exploración, producción, comercialización, todo. Hacerlo ellos o dirigirlo a ellos, claro, con la mano de obra de venezolanos, ¿verdad?, explotando la mano de obra de venezolanos, pero ellos dirigían toda la industria petrolera y gasífera, ¿verdad?, en términos de intercambio donde ellos se beneficiaban ampliamente. Entonces la tecnología de producción de petróleo y de gas es una tecnología norteamericana, ¿no? Norteamericana. Entonces, ¿cómo hacen ellos para que ya no produzcas? Ah, bueno, pues no te doy tecnología.
mi tecnología ya no te la voy a dar. O sea, no te voy a dar las máquinas con las que se produce, los equipos, los insumos para la producción, ¿no? El mantenimiento, todo, todo lo que es necesario para producir, no te lo doy. Y ahógate, muérete. O sea, pueblo de Venezuela, muérete. Esas son las sanciones. Prohíbes al país producir. Y entonces, como no sabes cómo vivir sin esa producción, pues el país se ahoga. Y produce muchas migraciones, que es lo que hemos estado viviendo en los últimos años. Pero nadie dice, no, que las migraciones fueron producidas por el imperio capitalista, al ahogar a aquellos países que se rebelan contra la imposición de este imperio, ¿verdad? Bueno, entonces, ante esa situación es que se crea esta economía social popular como una respuesta a este capitalismo salvaje, en el cual la gente no encuentra cómo sobrevivir. Entonces pasando hambre, sin medicamentos, etcétera, 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 terrible. Pues. Y la gente, pues lógicamente, abandona el país, ¿no? Entonces le echan la culpa al gobierno. No, mira, el gobierno. En lugar de decir, no, mira, yo llevé a cabo una política en la cual lo que pretendía desde un principio y pretendo, es ahogar a ese pueblo. Para que ese pueblo, antes de ahogarse, proteste al gobierno, lo tumbe, yo ponga un títere, ya van 3 títeres, uno que se llamó Pedro Carmón Estanga en 2002, fracasó, títere impuesto por Estados Unidos, otro títere que se llama Juan Guaidó, 2019, fracasó, y ahora tenemos un tercer títere que se llama Edmundo González Urrutia, comandado por María Corina Machado, que ya no pudo participar en la elección del 28 de julio porque ya está inhabilitada, porque es una persona que traicionó a la patria pidiendo intervención militar de Estados Unidos en Venezuela para que mate a medio mundo, a los chavistas sobre todo, y con eso tumben el gobierno y ellos implanten un gobierno neoliberal mediante el cual puedas explotar al máximo las riquezas del país, ¿no? Y la mano de obra y todas las fuentes de producción que tiene Venezuela. Bueno, entonces eso llevó para que se desarrollara esta economía que ya les comenté, social popular, democrática, que actualmente se viene desarrollando con las comunas, y gracias a eso el pueblo está empezando a reaccionar en el sentido que se está recuperando la economía global. Venezuela este año apenas se está recuperando, 2023 y ahorita 2024. Este año 2024 va a alcanzar con esa economía social popular más, bueno, también tuvo que abrirse a empresarios nacionales, sobre todo nacionales, que tienen un espíritu nacionalista, no proimperialista. O sea, también en Venezuela se creó esa corriente, digamos, de empresarios nacionalistas, porque antes no eran nacionalistas, eran proimperialistas, estaban al servicio del imperio. Esos empresarios se fueron del país y ahora se han ido formando desde hace unos años para acá empresarios nacionalistas. Con esos empresarios nacionalistas, más la economía social popular, se ha podido estar levantando la economía en los últimos 2 años, sobre todo en este año, donde Venezuela ya, según el Fondo Monetario Internacional, que no es nada amigo de Venezuela, ese fondo, pero bueno, según ese fondo, reconoce que Venezuela este año va a tener la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto más alta de América Latina y la inflación más baja de los últimos 40 años en Venezuela, también de las más bajas de América Latina. Se prevé que este año va a crecer el PIB en el 8%, o sea, es altísimo. Entonces, pero eso es gracias a que con esta economía social popular más la apertura que
que se hizo, que el gobierno le hizo a estos empresarios con espíritu nacionalista, es que la economía se ha estado recuperando. Y yo creo que de ahora en adelante esa recuperación va a ser cada vez mayor, sobre todo ahora que Venezuela ya anunció, el gobierno venezolano, que se va a sumar al BRICS. De hecho, ya son aliados de facto desde hace pocos años, pero bueno, ya va a haber una reunión en octubre del BRICS y está invitada Venezuela para que en este caso pueda recibir también los apoyos del BRICS, o sea, de China. El BRICS es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, pero los actores más importantes son China, India y Rusia. Eso también va a ser un tremendo jalón para que Venezuela continúe pues en este ascenso del crecimiento económico y del bienestar de la sociedad, ¿no? Que todavía falta mucho, ¿verdad? Porque las sanciones y el bloqueo económico pues arrasaron, ¿no?, con la población venezolana y no lograron su objetivo, que es que derrocaran a Maduro, o sea, al gobierno bolivariano, a la revolución bolivariana, pues. Entonces, que es un tema también que amerita un análisis a propósito de las elecciones que se dieron el 28 de julio y que se ha armado todo un escandalazo con respecto a esto, pero tiene una explicación geopolítica y geoeconómica que convendría también ampliar, ¿no? Pero ahorita estamos con el tema de la economía social. No sé si, digamos, en esta primera pasada o primera panorámica, digamos, más o menos puedo dar algunas luces de lo que es esta economía social popular que, como les comento, en Venezuela está teniendo un crecimiento muy importante, ¿no? Es una base, pues, para el crecimiento nacional bastante importante, ¿no? También este gobierno, dentro de este esquema de la economía social popular, ha desarrollado y está aplicando un programa muy, muy grande, muy fuerte, de apoyar a emprendedores. Todo aquel que quiere emprender un negocio entre varias personas, tipo cooperativa, pues algo así, el gobierno está dispuesto, tiene un programa para apoyarlos, para inyectarle capital, ¿sí? Puede que sea en algunos casos a fondo perdido, pero en muchos casos, ¿no?, pagadero con unas facilidades increíbles, pues. O sea, de modo tal, pues, de no poner ningún obstáculo, ¿no?, al desarrollo de la economía. Y como los emprendedores son personas que traen mucha fuerza, mucho empuje y mucha creatividad, entonces el gobierno ha tenido la iniciativa de fomentar, pues, digamos, esta fuerza económica que ahorita actualmente está cobrando bastante relieve y bastante importancia en el país, ¿no? Entonces, y que también se maneja con un enfoque de economía social, o sea, es para apoyarlos a todos ellos, a que en sociedad nos ayudemos todos, ¿no? Entonces, bueno, más o menos son algunos elementos que podríamos entrar en más detalle, como sea, o de la coyuntura que vive Venezuela actualmente, que tiene una explicación que vale la pena conocerla, porque aquí en México, como en cualquier otra parte del mundo, tenemos una visión lamentablemente pues distorsionada, porque así lo ha creado el imperio. El imperio crea verdades aparentes que son mentiras, pero uno las ve como verdades. Y nosotros las razonamos y no admitimos alguna otra versión que no sea esa, que es a fin de cuentas a conveniencia del imperio y en contra de los intereses de los países que han sido sometidos tradicionalmente a este imperio, y que hay países que ya no resisten pues este sometimiento, pero que no se maneja con este enfoque, ¿no?, sino que son países rebeldes, dictadores, o sea, dictatoriales, ¿verdad?, antidemocráticos, o sea, se maneja toda una narrativa que distorsiona la realidad, ¿no? Bueno, entonces, no sé, Angélica, más o menos de una panorámica, ¿no? Tú me dices. Sí, está muy bien todo lo que nos comentas, como dices tú, como una primera panorámica sobre el tema, que es amplio.
Y bueno, nosotros pues que estamos aquí en México, sí nos, pues debería ser un poco un buen ejemplo Venezuela, nos debería importar mucho ver cómo se maneja esta sociedad. Claro que también deberíamos contemplar ahí, para mi gusto, como decimos de Dinamarca, pues allá son 6 millones, ¿verdad? En Venezuela tampoco son 130 millones, son 30 millones. Esto nos da, pues, ¿qué sería? Menos de la cuarta parte de México. Entonces, bueno, todo eso tendríamos que también tenerlo en cuenta cuando queremos, con el debido respeto al presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, pensar en, vamos a hacer como en este caso Dinamarca, cuando pues es muy difícil por simplemente pues el número de ciudadanos. Yo pensaría difícil, aparte lejano, porque no es lo mismo controlar a un hijo que a 10 o 15 hijos, ¿verdad? Es complicado, sobre todo que tenemos nuestro gobierno actual y el que viene permeado pues por varias personalidades pues que son, por decirlo así, impresentables, ¿no? Que vienen de otras experiencias, de saqueo, de simulación y demás. Entonces, pues sí está lejano o imposible mientras no se limpie tan solo en el partido Morena, y aquí pues tengo un compañero que trabajamos acá en el distrito conjuntamente previo a Morena, pues uno lo hacía con la ilusión precisamente de ir en contra, sacar a los malos, ¿verdad? Por ponerles una etiqueta de la jugada de gobierno, de administración de gobierno, y pues lo que se nos prometía en este proyecto de Andrés Manuel López Obrador, pues era totalmente, pues erradicar, ¿no? Todas estas prácticas, y ahora penosamente en el que serán escasamente 33 días de que el presidente deje su silla presidencial, Andrés Manuel López Obrador, pues vemos que Morena en sí hay inconformidad aún dentro del partido por las decisiones pragmáticas. El presidente en alguna ocasión comentaba, hay mucha promiscuidad cuando vemos al PRI y al PAN, ¿no? O sea, esa promiscuidad, bueno, yo pensaría, también hay promiscuidad en Morena al aliarse y unirse con el Verde, que era de los partidos que estaban en el grupo de los malos, por etiquetarlos de alguna manera. Entonces, pues para tener una economía social popular, una democracia, como dice aquí el compañero Rómulo, más limpia, más afín con las comunidades, con las necesidades del pueblo, tendríamos que tener un gobierno que tuviera esa transparencia y esa actividad política, sin promiscuidad política, con actores impresentables, que desgraciadamente en esta plan C, en este segundo piso, pues bueno, pululan las gentes. Pero es interesante ver cómo se puede avanzar aún con un bloqueo de alguien, porque aunque se diga pues que en este caso pues el más malote, ¿no? Estados Unidos, ¿cómo le llaman? El imperio yanqui, ¿verdad? Pues el imperio capitalista, que diríamos es el que abandera o va a la cabeza de los demás, que no son menos malos, a lo mejor son menos atrevidos y en su momento fueron menos, tenían menos poder económico, cosa que ahora cambia con los chinos, pero pues con ese bloqueo que Venezuela ha vivido, pues se ha sabido seguir organizando con la comunidad, con la gente, ¿no? Con las bases sociales. Ahí sí, como hay un eslogan, ¿verdad? Primero los pobres, ahí sí primero los pobres, ahí sí primero los más vulnerables. Como mero comentario, yo diría, bueno, acá tenemos
estos sectores mal vistos desde la presidencia, como los padres de los de Ayotzinapa, ¿no? Que son gente muy vulnerable, que son gente muy, muy sencilla y que pues no encuentra justicia ni nada porque inclusive ya se les etiqueta como opositores y demás. Los zapatistas, que son comunidades originarias, que también traen un proyecto de comunidad, como dice aquí Rómulo, lo que ellos allá manejan es una versión, pensaría yo, de nuestro lado mexicano, pues sería como el cooperativismo, que ya vendrá el profesor experto en esto, ahorita no pudo por tiempos de agenda, tal vez dentro de 2 semanas, la conciencia del cooperativismo, ¿no? Y ahí se engloba, él ya lo explicará y nos lo ha explicado también en otras mesas, en otros espacios, pues es eso, lo mismo que menciona Rómulo, ¿no? Porque al crear esa solidaridad, pues vas creando comunidad, ¿no? Y vas creando precisamente esa conciencia y obviamente ahí es donde el gobierno pues tiene que hacer caso en una, diría yo, salud de políticas públicas y o públicas políticas económicas, pues tendría que hacer caso de las necesidades que la comunidad, que el pueblo, los de abajo, los vulnerables solicitan. No designarlas desde arriba, que también pues ahí ya tuvimos en una ocasión a un compañero argentino, Carlos Prigolini, que hablaba precisamente pues de que debe ser de abajo para arriba, no de arriba para abajo lo que se designe. Pues tú necesitas tanto dinero, te doy tanto. Pues tú necesitas tal cosa, yo te la doy. Porque ahí pues quedamos igual en el patriarcado, ¿no? En el que el papá decide, ¿no? Y no escucha a los hijos, ¿verdad? Los hijos también quieren participar. Y ahí viene la participación ciudadana, en que los hijos dicen, pues, mis necesidades primarias serían estas, ayúdame a conseguirlas. Como bien dice, bueno, a fondo perdido o con pagos muy, muy laxos, muy cómodos, que permitan salir adelante a la gente. Me encanta la idea también, que sí puede ser, y lo escuchamos ahí con Altagracia, creo, no sé cómo es su apellido, sí. Ramírez, Martínez, ¿cómo se apellida? Sí, creo que Ramírez. Ramírez, que dice que pues también algo mencionó, ¿no? Que ahora va a ser también un poco, creo que asesora, algo así de presidencia. Sí hay el capitalismo con bienestar, como nos menciona Rómulo, en estos países de primer mundo. Entonces, no todos los ricos son malos, no todos los pobres somos buenos. Entonces, esa es la apertura, ¿no? Que debemos encontrar, que sí haya una vinculación entre el capital privado, ¿verdad? Aunque sean gentes de mucho dinero y a lo mejor que también sus orígenes, pues en este caso de su padre y eso, sus riquezas hayan venido de medio opacas fuentes, ¿verdad? Pero bueno, si esta mujer puede trabajar bien y hay esa solidaridad, en este caso a la gente que necesita de pronto inversión para salir adelante. De hecho, cuando fue el presidente a entrevistarse con Trump, lo recuerdas, cuando inició el gobierno, pues esta Altagracia fue con el presidente, bueno, no fue, ¿verdad? O sí fue algo así, pero estaba ahí en la reunión y también manejó eso, ¿no? Que estaba ella, o ella manejaba esto de préstamos, o sea, impulso, ¿no? Solidario a gente con, pues, ganas de empezar una empresa y con necesidad de que no tiene dinero. Y igual ahí metemos el cooperativismo, ¿no? Que vendría a ser eso, el reparto de utilidades, el que todos puedan decidir, en fin. Entonces, digo, me gusta, pues, es una realidad en Venezuela. También me encanta oír que va a ser, pues, el país con mayor Producto Interno Bruto, ¿verdad? El 8%, mayor crecimiento. Eso es genial, porque bueno, demuestra precisamente que sí se puede, como dicen por ahí, ¿no? Sí se puede, e inclusive
teniendo un bloqueo, ¿no?, tan importante como es el de Estados Unidos, que les tuvo congeladas las cuentas, que no les devolvía su dinero, que ni siquiera había, digamos, manera de llegar a Venezuela directamente o enviar dinero porque había que triangularlo por otro lado, y demás intervenciones, ¿no?, de nuestro socio amigo respetuoso. Entonces, sí es muy, yo pensaría, pues como alentador, ¿no?, pensar que vamos en una dinámica de mejorar nuestras condiciones como país, aunque creo que es un poco imposible mientras haya gente impresentable en el gobierno que tiene también nexos con las empresas que están ilegales, ¿verdad? Por no decirles otra cosa, cárteles y demás. Entonces, mientras haya esa colusión, pues sí es complicado, porque pues ellos no van a ver pues fácilmente porque crezca la ciudadanía con una libertad de mejorar sus condiciones en todos sentidos, salud, educación y todo lo demás, sino que pues ellos más bien tratan pues de tener un mercado pues para otros fines, ¿no? Y ahí pues esto no se puede realizar. Esperemos que pronto, bueno, estos ejemplos de países como Venezuela pues nos puedan ilustrar, aunque obviamente vuelvo al punto, es poca la población, ahí es más fácil, si son pocos, ¿verdad? Y pues más difícil aquí que somos tantos. Recordemos cómo el presidente, nuestro gobierno, nuestras fuerzas armadas, no supieron cómo llegó el Chapo y el Mayo a Estados Unidos. Entonces, si aquí no se sabe dónde quedó la bolita en el territorio nacional, pues todo se puede, ¿verdad? Como dicen por ahí, en México todo se puede. Entonces, fuera de estos comentarios, que pues a muchos les pueden agradar, a otros no, inclusive al mismo compañero Rómulo, pues si él quiere aportarnos aquí una parte, como dice, del evento de hace un mes en Venezuela, 28 de julio, de las votaciones, pues nos gustaría aprovechar. Pido a todas, a todos una disculpa. Yo sola soy la que hace todo, ¿verdad? De lo de transmitir, de todo esto, subir y demás. Y tuve el error por ahí de que no sé si le quité el sonido desde donde transmito, creo que eso pasó. Entonces tuvimos una participación aquí hace 8 días del maestro Rómulo Arturo Mejías Ruiz con el tema de las elecciones de Venezuela, y aunque está la grabación no tiene sonido, por eso no lo subí a YouTube. Y hace 3 semanas o más tuvimos otro frustrado evento que no pudimos transmitir aquí en sábado y nos fuimos a otra locación en Iztacalco, y aunque no tenía yo señal, pues un compañero me hizo favor de grabarlo, pero no me lo envió. Dijo que, no sé si lo borró, ¿verdad? Dijo que no lo tenía. Fue casi 1 hora de la participación del maestro Rómulo y del compañero Rodrigo Lucena Delgado, que pues estaban muy animados con esta información de cómo se dan las votaciones en Venezuela. Entonces le pido al maestro Rómulo si nos hace favor de comentarnos algo, y les pido disculpas por pues ahora sí que haber hecho perder el tiempo acá de los participantes, que no se pudo llevar a cabo bien la transmisión, y que pues ahora sí que abusemos de su tiempo y hablemos de lo del tema de las elecciones, por favor. Gracias, Rómulo. Bueno, muy bien. Gracias a ti. Sobre el tema de las elecciones, bueno, este es un temazo muy amplio. Yo les puedo comentar en forma así, digamos, sucinta o resumida, que realmente todo lo que hemos vivido, y esto a nivel mundial, pues digamos, con motivo de esta elección del 28 de julio en Venezuela, ha sido
yo pudiera decir como un montaje, ¿no? O sea, se ha creado un montaje por parte otra vez del imperio y sus súbditos o sus seguidores, y todos los que están a su disposición, en este caso países, como les comentaba ahorita, pues del G7, y entre todos ellos, y aparte países de América Latina también, ¿no? Que son, nosotros le llamamos lacayos, ¿no? Del imperio. Armaron, digamos, sobre todo el imperio armó una estrategia. A ver si me doy a explicar o entender, ¿no? Armaron una estrategia. Yo diría que es como tipo Hollywood. Ellos están acostumbrados a armar estos espectáculos que nos impresionan. Pero fue una cosa más impresionante todavía porque fue a nivel mundial, donde se inyectó en la mente de la gente, por decir algo de inyectar, o creó en la mente, también decimos inoculó, se introdujo en la mente de las personas, de millones de habitantes del mundo, se generó y se les creó una versión de la realidad a modo del imperio, a conveniencia del imperio. Pero esto a nosotros no nos cuesta entenderlo, ¿verdad? ¿Y cómo es esto a modo? A modo es en el sentido de que se creó una versión de estas elecciones en la que nos inyectaron en la mente o nos crearon en la mente el que hubo un fraude. Esto fue un plan que se diseñó desde antes de las elecciones, mucho antes. Se vino anunciando fraude desde antes. El mismo candidato opositor, Edmundo González Urrutia, ¿no? Porque está dirigido por María Corina Machado, que es la verdadera candidata, aunque no aparece en la boleta, porque ella, como les comentaba hace ratito, fue inhabilitada por pedir intervención militar de Estados Unidos y de otros países a su propio país y por pedir sanciones que ahogaban a la sociedad venezolana, que han estado ahogando a la sociedad venezolana, que es lo que les comentaba hace ratito. Nada más le hablé de un tipo de sanción, ¿no? Que era la producción, pero hay más sanciones, ¿no? Como es, por ejemplo, no solamente no puedes producir, sino que si por casualidad llegaras a producir algo, tampoco lo puedes vender, ¿eh? ¿Por qué? Porque quien te lo compre, yo lo castigo. Son un imperio. Claro. Como imperio pueden se dan ese lujo. Entonces, pues nos ahogan con él. Ni puedes producir, ni puedes vender. Lo poquito que pudieras producir. O no petróleo, de otras cosas. Entonces, esa es otra tremenda sanción. Hay 930 sanciones. Si me pongo a escribirlas una a una, no la acabo, pues, por lo menos ahorita, pues para nada, ¿no? Y yo nos llevarían varias sesiones para explicarles en qué consisten esas sanciones, ¿sí? Y cuál es el propósito de las sanciones. Que no han logrado ese propósito, que ha sido derrocar al gobierno de la Revolución Bolivariana, dirigido en este caso, primero fue por Chávez y ahora es por Maduro, ¿no? Bueno, ahora, en ese sentido, ¿qué representa esta elección del 28 de julio? Bueno, es un episodio más de muchos que han ocurrido desde hace 25 años, muchos otros episodios que han ocurrido en el que, digamos, son oportunidades en que el imperio encuentra la posibilidad de derrocar la revolución. O sea, en los procesos electorales anteriores también hizo esto, en menor escala o en menor dimensión que esta, porque esta ha sido hasta ahorita la más importante, o sea, porque ha sido el episodio más importante para el imperio derrocar la revolución bolivariana. Porque ahorita, en este momento, el imperio se encuentra en un problema serio desde el punto de vista geopolítico y geoeconómico. ¿Qué significa esto? Bueno, el imperio ha ejercido este poder desde hace ya muchos años, pero desde hace unos años también se han ido creando nuevos polos de poder, nuevas potencias,
¿no? En Asia, sobre todo en Asia, como les comentaba, China, Rusia, India, básicamente. Aparte en América Latina, bueno, Brasil en menor medida y Sudáfrica. Y recientemente se han ido incorporando otros países, otros 6 países más, ¿verdad? Los países árabes, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Etiopía, Irán, etcétera. Entonces, todo esto implica una amenaza para el imperio capitalista. O sea, el que surja una fuerza que contrarreste el poder del imperio capitalista, del grupo de los 7, ¿verdad? Que son Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia y Japón. Son 7 en total con Estados Unidos, ¿no? Este grupo de los 7 se ve amenazado por el grupo de los BRICS: Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Bueno, entonces, como este grupo ha ido agarrando fuerza, ha ido creando fuerza, desarrollando fuerza, sobre todo tipo económico, por eso va asociado también una fuerza de poder o poder político. Por eso es que en la geopolítica, que es el poder a nivel de la Tierra, cómo se distribuye el poder, se ha ido acumulando cada vez más en Asia, digamos, básicamente, ¿no? Y en contraposición, o Eurasia también, ¿no? Como Rusia, en contraposición al poder occidental. Y en ese sentido, Estados Unidos, digamos, ve la amenaza de Venezuela porque tiene las mayores reservas mundiales de petróleo, es el número 1 que tiene más petróleo en el mundo, es la 4ª reserva de gas en el mundo, tiene la primera reserva de oro en el continente americano, tiene hierro, tiene litio, tiene thorium, coltán y así una serie de minerales, que no sé de dónde vino esto, pues de que en Venezuela se concentrara tantísima riqueza, ¿no? Que son minerales estratégicos para el desarrollo tecnológico actual. Entonces tiene una riqueza inconmensurable, pues. Y como Venezuela estaba dando pasos a unirse al BRICS para eludir las sanciones, de que ya comentamos, algunas sanciones, ¿verdad? Entonces, a Estados Unidos no le conviene que gane Maduro, o sea, la revolución bolivariana. Porque si gana Maduro, pues imagínense, ahora sí se suma al BRICS oficialmente, y desde ahí, con ese poderío que tiene, energético, pues va a poder desbalancear el poder mucho más fuerte, mucho más grave para Estados Unidos. Y sobre todo también porque Estados Unidos se nutría del petróleo de Arabia Saudita, Emiratos Árabes, pero estos países en este año, a principios de este año, decidieron sumarse al BRICS. Antes no podían hacerlo porque estaban amenazados por Estados Unidos. Pero lograron un acuerdo con el BRICS, con los países del BRICS, con China, Rusia, etcétera, para sumarse allí. Y se sumaron y Estados Unidos, imagínense, a Estados Unidos no le gusta consumir su propio petróleo ni propio gas. Estados Unidos tiene 44.000 millones de barriles en reserva y Venezuela tiene 300.000 millones de barriles. Imagínese usted la inmensidad de riqueza que tiene Venezuela frente a lo que tiene Estados Unidos. Arabia Saudita tiene como 250.000, que es un mundo, pero ya se sumó al BRICS. Entonces Estados Unidos pues contaba con este recurso de Venezuela, porque ellos, como se manejan con la doctrina Monroe, o sea, es una cuestión ideológica, esta elección tuvo que ver con un problema ideológico también, ¿no? No solamente geopolítico y geoeconómico, sino también ideológico. ¿Por qué? Porque Estados Unidos desde hace 200 años aproximadamente se maneja con la doctrina Monroe, que es América para los americanos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que toda América, todos los países de América, del continente americano, no le pertenecen a los americanos que allí viven, sino a los americanos del norte,
En este caso, y ni siquiera Canadá, Estados Unidos. A ellos les pertenece toda América. Porque ellos son los únicos americanos. Ellos se llaman a sí mismos American Citizen en inglés, que es ciudadano americano. Nosotros no nos llamamos así. En México, en ningún otro país de América Latina nos llamamos ciudadano americano, ¿verdad? Los únicos que se llaman así son ellos. Porque de hecho ahí está incorporada la doctrina Monroe. Entonces, según esa doctrina Monroe, ellos, como razonan, como tienen ya también clavado en su cerebro y en su alma, es que ellos son dueños de todos los recursos de América. O sea, de México para abajo, ¿no? Son dueños de todo eso. Entonces, y la revolución bolivariana se maneja con un enfoque contrario a la doctrina Monroe. La doctrina bolivariana que enarboló Simón Bolívar, que era América de los latinoamericanos, o sea, de lo que llamó Bolívar la patria grande, latinoamericanos y caribeños, y el norte, pues son de ellos, ¿no? O sea, de los gringos, de los norteamericanos y canadienses. Entonces, de México para abajo, todo eso es la patria grande, y la revolución bolivariana está concebida para enarbolar, ¿no?, la bandera de la liberación, de la independencia, de la patria grande, América Latina y el Caribe. Esa es la revolución bolivariana. Y por eso Estados Unidos, el imperio, ve a la revolución bolivariana como una amenaza. Porque no solamente se refiere a la revolución de Venezuela, sino de la patria grande. De hecho, cuando llegó Chávez al poder, él retomó la bandera de Bolívar, que Bolívar nos liberó, pero fue de los españoles. Alcanzó a liberar 5 naciones, la intención era liberarlas a todas, las de América Latina y el Caribe, pero bueno, se enfermó y falleció, ¿no? Joven, pues él falleció joven, a los 47 años. Entonces, Chávez, cuando asume la presidencia de Venezuela, él enarbola nuevamente la bandera de Bolívar, la retoma. No, primero Chávez, y después fue Maduro ahorita, ¿no? Pero primero fue Chávez, en el 98, enarbola la bandera bolivariana para independizarnos a toda la patria grande del imperio capitalista. Antes fue del imperio español que hizo Bolívar, y ahora Chávez se propuso hacerlo del imperio capitalista comandado por Estados Unidos, ¿verdad? Y en ese sentido, Chávez ideó y promovió la creación de la CELAC, que es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para contrarrestar a la OEA, que no es más que lo que llamaban el Ministerio de Colonias, lo que llamó Fidel, ¿no? Es el Ministerio de Colonias, de las colonias de Estados Unidos, o sea, del imperio capitalista. Y la CELAC lo que buscaba era eso, o lo que busca es eso, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, también Chávez creó lo que es UNASUR, Unión, ¿no?, de Países del Sur, de América del Sur, UNASUR, Unión de Países de América del Sur. Bueno, entonces, para unir a América del Sur también creó el ALBA TCP, que son los países básicamente del Caribe, con Venezuela, Bolivia, etcétera. Esos países que son del ALBA, así se llama. Y así, también Petrocaribe, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, generó estos mecanismos para contrarrestar el poderío que había acumulado, o que ha acumulado el imperio capitalista. Entonces, imaginen ustedes si el imperio no ve la revolución bolivariana como una amenaza. Oye, pero me está creando organismos, fuerzas, pues, que me van a derrumbar lo que yo he creado, pues. Por eso Venezuela, en el gobierno de Obama, fue declarada una amenaza inusual y extraordinaria, así lo llamó el decreto que lanzó Obama. Venezuela es una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados Unidos, por no decir a la seguridad del imperio, más básicamente del imperio capitalista. Es una amenaza, precisamente por esto que le estoy comentando.
¿verdad? Pero además es una amenaza porque tiene las mayores reservas, como le comenté, de petróleo, de gas, etcétera, etcétera, todas estas riquezas que para ellos son de ellos. O sea, ellos tienen en su mente, ¿verdad? Clavado en su mente, que esas riquezas, como las de todos los demás países, son de ellos. Entonces ellos, cada evento que hay, como elecciones, este tipo, o ellos mismos que imponen a un títere, pues, como Guaidó, como Carmona y ahora como Edmundo González, son oportunidades que ellos encuentran para derrocar la revolución bolivariana y no apropiarse, sino tomar lo que les pertenece, que es la riqueza de Venezuela, como son también las riquezas de toda América Latina. Pero como las de Venezuela son estratégicas, son muchas, no, pues van por eso. Es decir, ni siquiera ellos piensan que van a robar, sino que lo que piensan, no, voy a tomar lo que me pertenece, pues, según ellos, ¿verdad? Entonces, para que entendamos cómo es esto, ¿no? Y para que entendamos la coyuntura mundial que estamos viviendo, que es muy importante, ¿verdad? Y que nosotros aquí desde México también tenemos que pensar en eso. Tenemos que advertir lo que puede venir, porque ya con esto es un golpe fuerte. Cuando Venezuela, en este caso, se suma al BRICS, es un golpe fuerte para el imperio, y en ese sentido, un golpe más, ¿no? Porque el propio capitalismo tiene sus propias contradicciones, ya lo comentamos en la primera parte, ¿no? Sí. Y eso hace que, justamente al crear tanta pobreza, tanta desigualdad, ¿no? Y tratar tan mal, pues, a los países que no siguen sus líneas o su orden, entonces, pues los países terminan abandonándolo, ¿no? Entonces yo preveo que a futuro nuestros países de América Latina, al ver que el imperio está perdiendo fuerza, porque también lo está perdiendo Europa, está perdiendo fuerza Europa, porque también Estados Unidos actúa con contradicciones. O sea, a partir de la guerra de Rusia con Ucrania, hizo que Europa impusiera sanciones a Rusia de no comprarle gas barato, ni petróleo barato, sino que se lo comprara a Estados Unidos. Es absurdo, porque entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, lo que se fue es llevar a Rusia a los brazos de China, o sea, a aliarse aún más con China, con India, etcétera, ¿no? Es una contradicción, pues, que ellos no prevén, como que no tienen una mirada a mediano plazo, ¿no? Estratégicamente hablando. Entonces, esto ha llevado, también desde Obama se produjo esto, ¿no? De provocar que Rusia se sumara o se aliara más fuertemente con China. Fue lo primero, y ahora más, con esta guerra de Ucrania. Entonces, en ese sentido, hizo que Europa le comprara el petróleo y el gas a Estados Unidos, que es muy caro, y eso está arruinando la economía europea. Y le está cerrando también el espacio de cómo mantenerse, ¿no? Energéticamente. Entonces, todo esto va a ir contribuyendo, de hecho está contribuyendo al deterioro progresivo del imperio capitalista. Y, en contraparte, el crecimiento del bloque de los BRICS, que de hecho tienen un modelo económico, sobre todo el modelo chino, que bueno, nosotros aquí lo criticamos porque nosotros razonamos como ellos nos hacen razonar, que los chinos son lo peor, son horribles. Independientemente de la cultura china, que a lo mejor nosotros no la compartimos, ¿verdad? Porque tiene una serie de cosas que es propio de ellos, pero que nosotros tenemos otra cultura y no la compartimos. Pero desde el punto de vista económico, ese país lo que está logrando hacer, con todo lo que lo podamos criticar, lo que está logrando hacer es tener una mayor competitividad y efectividad que el modelo neoliberal en el que se basa el imperio capitalista, ¿no? Lo está demostrando, pues ya en los hechos, está desplazando fuertemente al imperio capitalista, el modelo. Y también el modelo ruso está haciendo lo mismo, que es un modelo capitalista también, autoritario, pero que está logrando avanzar más que el modelo neoliberal, ¿no? El chino, notoriamente más.
el de la India también. O sea, son modelos que están superando al neoliberalismo. Son capitalistas que superan el neoliberalismo. Ellos, los gringos, nos hacen pensar de que son socialistas, son comunistas. No, 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 no. En China gobierna el Partido Comunista, sí. Pero su dinámica económica es capitalista, controlada por un comunismo o por un socialismo, se dice que es un socialismo de mercado, que hace que se vaya reduciendo la pobreza de una manera significativa, ¿no? Hace unos años, 2, 3 años, se dio a conocer que China redujo su pobreza en 800 millones de chinos. Imagínense, claro, tiene 1.400.000 millones de chinos. Redujo más de la mitad de la población de pobreza, lo redujo en pocos años, se puede decir, relativamente. Gracias a su modelo, pues, que nosotros cuestionamos. Independientemente de que lo cuestionemos, en la pelea geopolítica y geoeconómica está ganando la batalla. Eso es lo que tenemos que fijarnos. Y nosotros aquí en México también tenemos que ver qué vamos a hacer. Porque hasta ahorita lo que se está manejando es que nos tenemos que integrar cada vez más con América del Norte. Entonces hay que revisar eso porque, digamos, está bien, está bonito, a lo mejor, bueno, con mis vecinos, está bien. Me integro con mis vecinos. Pero hay que ver que los vecinos no son tan amigos nuestros, no nos quieren tanto, es más, creen que lo que nosotros tenemos le pertenece a ellos y están dispuestos a defender eso a como dé lugar, como lo que acaban de hacer en la elección de Venezuela, que de paso es hablando ahora de Venezuela, retomando el tema, pues, el sistema electoral venezolano, doy a conocer que es automatizado, digitalizado, electrónico, no es como el nuestro aquí en México, ni como la mayor parte de los países del mundo, que es manual, que se presta a error, que se presta a manipulación y a fraude. El de Venezuela no se presta a eso. ¿Por qué? Es a través, uno vota en una máquina, como en un cajero automático, o sea, uno llega, entrega su INE, que allá se llama la cédula de identidad, ¿no? La cédula de identidad, tú llegas, entregas tu cédula y estampas tu huella en algo que se llama captahuellas, que es un aparatito. Entonces el captahuella te checa tu huella con tu cédula, o sea, con tu INE. ¿Sí? Deben checar. No es la foto tuya, sino la cédula. También checa la foto, o sea, de paso, ¿no? Pero sobre todo la huella con el INE que tú tienes. Entonces checa eso. Ya que pasó eso, te vas a una máquina, que es donde está cubierta, y tú te ponen como les digo, como un cajero, una máquina, donde te ponen, primero te despliega la boleta con todos los candidatos, ¿sí? La imagen, pues, de todos los candidatos, y te pregunta, pues, ¿por quién vota usted? Entonces, tú lo que haces es pulsar el dedo en la cara del candidato con el nombre, el partido, y entonces te pregunta, ¿está seguro que usted vota por él? Entonces, ok, tú vuelves a hacer lo mismo. Entonces ella te dice, ok, te da un comprobante, así como el cajero. Un comprobante en un papelito. Así como cuando tú depositas o retiras del banco, te da un comprobante. Aquí lo mismo. Ese es el voto. Entonces tú ves el comprobante, sí está bien, ok. Ese comprobante va y lo metes en la caja, en la urna. Pum. Y al final de la jornada electoral de ese centro de votación, ¿verdad? Le das una orden a la máquina, imprímeme el acta. Entonces la máquina llega y te imprime el acta de todos los votos que fueron hechos en ese día, ¿no? En ese centro. Entonces te los impreso. No como aquí, que tú tienes que ver los votos y llenas el acta a mano. Pues ahí, en Venezuela se hacía así y había trampa, ¿no? Allá se decía, acta mata voto. ¿Por qué? Porque los dos gobernaban dos partidos, AD y COPEI, como decía aquí, por ejemplo, cuando gobernaba el PAN y el PRI, ¿no? Allá era AD y COPEI. Entonces ellos se ponían de acuerdo, ellos tenían un pacto que se llama el pacto de punto fijo, ¿no? Que también fue hecho con el imperio. El imperio le dijo, a ver, tenemos que hacer un pacto aquí. Yo voy a permitir que ustedes gobiernen, ustedes dos, son mis elegidos.
siempre y cuando me permitan sacarle el jugo al petróleo de ustedes, de Venezuela. Yo de todas maneras voy a pasar su mochada, ¿no? A cada quien. ¿Sí? Tristemente es eso. ¿Sabes? Se hizo el pacto de punto, eso se llama pacto de punto fijo, porque fue en una casa de uno de ellos que se llama Punto Fijo, de Rafael Caldera. Bueno, entonces así se estuvieron por 40 años, donde se turnaban el poder. Una vez AD, otra vez COPEI, otra vez AD, otra vez COPEI. Y hacían su faramaya de que no, estamos aquí en la campaña electoral, y uno le tiraban al otro, pues sabían que no te preocupes, ya está de acuerdo, pues, que quien va a ganar eres tú, pues yo tengo que tirarte a ti, hacer la faramaya, la pantalla, pues. Así ocurrió durante 40 años. Cuando llegó Chávez se dio cuenta que no podía seguir con eso, porque como él, su proyecto era emprender una revolución bolivariana, pues advirtió que si seguía con ese sistema, era acta mata voto, no, pues lo iban a cuestionar, y, o sea, era muy vulnerable. Entonces, él ahí es cuando pidió que se diseñara, le pidió al Centro Nacional Electoral un sistema electoral de votación electrónico, como les comenté ahorita. Pues. Bueno, entonces, el acta mata votos está claro, ¿eh? O sea, es que AD y COPEI nos ponemos de acuerdo al final. ¿No? Mira, yo sé que te toca a ti, bueno, entonces todo va para ti. Y esto poco, así. Eso mata el voto del ciudadano. Y lo que importa ver el acta. Y a nosotros, aquí en México y en el mundo, el imperio nos hizo cantar actas. Actas, 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 que muestran el acta, que muestra que Maduro ganó. Acta, acta, acta. En Venezuela no se maneja así. Eso era en el pasado. Acta mata voto, hace más de 20 años, pues. Entonces, allá no se habla de acta, sino lo que la máquina dice. Lo que dice el CNE, que el Consejo Nacional Electoral, que es lo que dice la máquina. El acta sirve nada más para corroborar, ¿no? Que a fin de cuentas sí se corrobora en un mes, si se tiene un mes para corroborar, o sea, ya se venció, ya se corroboró y ya se publicó, ya, ¿no? El resultado electoral, ¿no? Entonces, pero no es que sea lo principal del acta, sino que nada más es un mecanismo adicional para, bueno, sí es cierto, lo que dice el acta, lo que dice la máquina, y los votos y todo. Allá es obligatorio por ley contar el voto por voto, aquí no. Ya sabes que aquí hay quien lo pide, quien impugne, quien sabe cuánto, ¿no? Como hizo el presidente en 2006, ¿no? Voto por voto, casilla por casilla. Bueno, en Venezuela no hay eso. Eso es antiguo, pues. No hay eso, ¿no? Bueno, entonces, para que tengamos claro, pues, caímos en el juego del imperio, como les comenté, la primera parte fue un montaje que se hizo, un espectáculo de una producción, como una producción cinematográfica a nivel mundial, donde se mostrara que hubo fraude. Desde un principio, antes de la elección, se venía cantando fraude, decía, no, va a haber fraude, va a haber fraude. Los mismos, en este caso el Mundo y la María Corina, diciendo, no va a haber fraude. Entonces, ¿por qué participaste si tú sabes que iba a haber fraude? Fue una jugada ahí medio extraña, ¿no? Porque Estados Unidos no participa de todas maneras, porque si no participa, ¿de dónde le vas a ganar? Pero canta fraude primero, ¿eh? Prepara todo el terreno para que la gente crea que hubo fraude. Y luego, cuando las elecciones, también tenían dentro del plan alborotar las calles, violentar las calles con las guarimbas, ¿no? Que son movimientos, o sea, donde contratan muchachos, son jóvenes, les dan de 40 a 150 dólares, dependiendo, pues, de qué tan listo sea el joven, y le dan droga, captagón y fentanilo. Aquí están tus dólares y están tu droga. Te la tienes que chutar aquí. A ver, ya. A trabajar, señores. ¿Y qué es trabajar? Destrozar instalaciones de centros de salud, hospitales, escuelas, universidades, centros de votación. O sea, destrozar todo. Estatuas que simbolicen la revolución, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Acabar con, pues, mostrar, pero sobre todo para mostrar al mundo que hay protestas, que protestaron la elección, ¿no? O sea, no dice que son elecciones violentas, sino protestas pacíficas. Eso fue lo que proyectaron al mundo. Incluso le sumaron imágenes, así como hacen en Hollywood, pues, hacen montajes, ¿no? Imágenes
del pasado, donde ellos también protagonizaron guarimbas en los años anteriores, y de otros países donde ellos han hecho este tipo de cosas. No es en Venezuela nada más que lo han hecho en los países árabes antes, ¿no? Lo han hecho otros países, pues, en donde han intervenido ellos. Entonces, esto lo proyectaron al mundo, un montaje. Y la gente, pues uno que, ay, sí, están matando gente, ay, los chavistas los están
Ahorita le apago el. Ya le apagué el micrófono, aparentemente. Ya no se oye. Listo. Pero si salió todo, o no todo. Sí, todo lo monitoreé y estaba